¿viste? No Claro, cuesta total está el video, preguntar. así que está bien. Bueno, ahí vamos, muchachos, ¿eh? Meta nomás. Eh, bueno, nos quedamos en que íbamos a hablar en JavaScript. Eh, bueno, acá tenemos un ítem que se llama JavaScript moderno. ¿Por qué la palabra moderno, no? El JavaScript fue mutando, como ya les había comentado la vez pasada, estábamos hablando, fue mutando durante los años. Antes era un lenguaje súper simple y hoy por hoy ya se convirtió en casi prácticamente en un lenguaje de alto nivel y entonces pasó por varios estándares. Eh, el nombre original de la empresa que crea JavaScript es ECMA y script es porque es su script. Entonces el nombre original de JavaScript es ECMAScript o lo van a ver así con estas siglas S5, S6 o S7. ¿Por qué se le puso JavaScript? Porque a su creador no tuvo la mejor idea de agarrar y ponerle el nombre más popular en ese momento, que era el lenguaje de programación Java. Entonces la gente le era más fácil como decir, ah, este es un Java, pero como para la web. Entonces arrancaron así, ¿viste? Poniéndole JavaScript, pero en realidad absolutamente no tiene nada, pero nada que ver con JavaScript, con Java. O sea que Java es una cosa y JavaScript es otra cosa y ninguno de los dos no tiene nada que ver ni el uno con el otro, ni en su nomenclatura, nada. O sea, son totalmente distintos. Uno se usa para servidores y también se puede usar para la web también, pero en otro entorno. Y JavaScript, como ya hablamos, es el lenguaje por defecto del comportamiento de las páginas web. Así que ahora vamos a hablar de lo que es, se van a encontrar con esto, ECMAScript 5, ECMAScript 6, ECMAScript 7, más conocido por ES5, ES7. Bueno, ¿qué son estas versiones que aparecen acá, ¿viste? Bueno, la primera versión de JavaScript que se llamó, o sea, las primeras versiones arrancaron obviamente con ECMAScript 1, 2, 3, hasta el 5. Hasta el 5 quedó estancado como un lenguaje de la web totalmente básico y fácil de usar y para cosas ultra simples. Y o sea, cuando los browsers empezaron a evolucionar al nivel de lo que evolucionó hoy Chrome, entonces como que empezaron con la necesidad de empezar a hacerlo más robusto. Entonces las convenciones creo que se manejaban el ECMAScript 5, creo que se manejaron hasta el 2011, si no me equivoco, y recién en el 2010 en el 2015 recién aparece el ECMAScript 6, o sea, después de un montón de tiempo, es como que las convenciones de la web se adaptaron a lo que es el 6 y dijeron, bueno, creo que ya es momento de que esto sea más robusto, entonces vamos a darle más poder a los browsers. Y ahí es donde aparece Google y Google crea un motor que se llama V8, que es como un motor de renderizado de su plataforma web, que es Chrome, y ellos agarraron y empezaron a empujar un poquito más como para que las convenciones sean para todos los browsers, no solamente para Chrome, sino como que ellos al empezar a crear su propio JavaScript, em, hicieran más reglas, más funciones, más nomenclatura, o sea, hicieron un montón de cosas más como para hacer algo de esto más robusto y que se pueda manipular mayor cantidad de contenido y mejor comportamiento, porque las páginas web también fueron evolucionando. Eh, bueno, y hoy por hoy ya se lo conoce como ECMAScript 6, que es lo que nosotros vamos a estudiar y es lo que tienen que estudiar. O sea, ECMAScript 5 lo pueden estudiar como algo del pasado, que todo lo que ECMAScript 5 evolucionó al 6 y hoy por hoy lo que está dentro del 6 se lo maneja de una forma un poquito más distinta a lo que lo manejaba el 5. Así que por lo tanto nosotros prácticamente todo nuestro desarrollo no vamos a basar del 6 en adelante.
El 7 es como que está en su versión de prueba, pero, o sea, en realidad ya existe el 7 pero es como que agregaron un par de mejoras más. Pero la diferencia entre el 5 y el 6 es abismal, o sea, hay un montón de cosas nuevas. Eh, Creo que eso es todo. O sea, y bueno, y hablando un poquito más de lo que de lo que hizo Google con su motor V8 que le dicen ellos fueron los propulsores de lo que hoy por hoy se lo conoce como Node.js, que en su momento era JavaScript de server o de servidor. En su momento se lo llamaba como el JavaScript de servidor, o sea, un JavaScript para hacer backend, algo imposible, o sea, nadie se imaginó que JavaScript iba a llegar a ese nivel, entonces Chrome fue el que empujó a que JavaScript se convierta en eso y acá justamente está el Node.js, que es una de las cosas que vamos a instalar porque va a pertenecer y va a ser parte de nuestro entorno de herramientas de trabajo. Yo ya lo instalé, ¿eh? Instalaste buenísimo. Bueno, ahora vamos a irnos a tocar paso por paso estas herramientas cada uno que son, pero solo a nivel de concepto. Pero después la vamos a ir viendo así prácticamente cómo funcionan y en la práctica. Pero quería ya como que vayan teniendo ese panorama de qué son cada cosa. Bueno, hasta acá podemos decir de lo que podemos decir de lo que es JavaScript. Muy importante no confundir Java con JavaScript. Eso es muy importante. Ahora, nosotros hablamos ayer de frameworks. Acá en este punto dice cuál es el mejor framework para JavaScript y por qué es React.js. O sea, como que supuestamente ya la respuesta es React.js, ¿no? Es un meme eso, un chiste. Pero bueno, em, realmente JavaScript sí se convierte en uno de los mejores ecosistemas. React.js se convierte en uno de los mejores ecosistemas de librería para JavaScript. Y no lo digo yo, ni lo dicen los fanáticos de React. Y yo no soy fanático de React, todo lo contrario. Yo arranqué desarrollando en Angular las cosas y me gusta mucho más Angular, inclusive en algunos conceptos. Más que nada me gusta Angular porque tiene una estructura y tiene más reglas de desarrollo que lo que tiene React, que React es más como on the fly, más hace como más o menos vos querés la estructura de un proyecto, total va a salir andando. Sin embargo, Angular te dice, no, esto lo tenés que hacer así y así, así, así. Bueno, eso a mí me gusta de Angular porque tiene como, tiene esa capacidad de orientarte a que la curva del aprendizaje sea dura y que vos lo leas y que bueno, sí, sin embargo con React hay muchas formas de aprender React, así que esa era una de las cosas que no me gustaba de React, pero bueno, al final de todo, creo que tengo acá un grafiquito que encontré por ahí. Al final me termina gustando y cerrando más React eh, por un montón de cosas que encontré en el camino que fui creando aplicaciones con React. Eh, una de las cosas que me gusta de React es que justamente uno puede hacer, eh, puede tener, para hacer una cosa puede tener diferentes soluciones o diferentes funciones o diferentes librerías a las cuales él está integrado que Angular. Angular, por ejemplo, Angular tiene solamente una sola forma de hacer, por ejemplo, un routing de una página o un manejador de múltiples paths, vamos a llamarle, o URLs. Sin embargo, React como que tiene un montón de librerías que manejan eso. Después, por ejemplo, qué sé yo, manejar una tabla, o sea, React tiene dos o tres empresas que se dedican a hacer unas tablas, una lista para mostrar datos, sin embargo, React tiene como muchas librerías que se pueden encargar de eso y con diferentes implementaciones. Otra de las cosas es que React como que todo el tiempo se van ellos actualizando a tal punto que van haciendo cada vez más fácil la manipulación de los elementos del HTML y cosa que Angular por ahí a veces se queda un poquito desfasado
que no sabe cómo manejar ciertos datos del árbol del HTML. Es como que eh, uno está manipulando un elemento del árbol HTML y por el otro lado el HTML también está manipulando ese elemento, entonces como que Angular por ahí todavía no puede resolver esa conexión que existe entre esas dos tecnologías, uno el HTML y otro lo que hace que se rendericen los datos en el árbol de datos. Eso ya lo vamos a ver y vamos a entender un poquito lo que es renderización. Eh, También en React existe, React tiene toda una gama de tecnologías que manejan el DOM. El DOM es un concepto que justamente no puse acá, pero lo vamos a ver ahora en la práctica. El DOM es como el árbol de nodos del HTML, desde el head, el title, el body, eso es como el DOM. Y él tiene algo que se llama Virtual DOM, donde como que todo el tiempo él va verificando si algo cambió y si algo cambió él lo renderiza. O sea, eso es algo que no lo tiene tampoco, no lo tiene Angular y otros frameworks como Vue. Así que los números dicen de que hay mayor gente contribuyendo al ecosistema de React. Acá ven 984 contribuidores, que es lo que tiene Angular, que tiene 428. En la cantidad de reviews que tiene Angular, hay 64.000, y acá perdón, en React es 64.000 y algo, y en Angular es 23.000. Estas son las reviews que hace GitHub, que ya vamos a ver lo que es GitHub. Bueno, no voy a comparar Vue.js, que es otra herramienta, porque estos son los dos más grandes competidores. Este prácticamente queda muy atrás de lo que en tecnología y en capacidad de hacer cosas. No voy a decir que es malo, pero está muy por debajo de lo que son las dos herramientas, vamos a decirle, que son más populares ahora. Bueno, y acá este es el número que asusta, ¿no? O sea, eh, en el mercado por año, la cantidad de trabajo que genera React es casi de 3.000 por año, y Angular solamente genera 634.000 puestos de trabajo. O sea que ahí te das cuenta que, que realmente es lo que se está usando. Y esto es algo que se maneja por tendencia, vamos a decirle. O sea, no es algo que capaz que hoy cambió ese número, pero es algo que más o menos se maneja de acuerdo al mercado IT, ¿no? De cada tecnología. Así que bueno, eso más o menos es porque, y cuando hablamos de contribuidores, estamos hablando de gente que está escribiendo código para mejorar las librerías de cada uno de los frameworks. Esos son contribuidores. Contribuidores son gente que está desarrollando sin fines de lucro, solamente desarrolla por desarrollar, porque le gusta el desarrollo, porque le gusta codificar, entonces desarrolla funciones y las acopla a React para que justamente sea mejor la herramienta y que realmente sea útil a la hora de que tenés que resolver un problema en una empresa de alguna situación. Así que React, ya se dan cuenta que hay muchos cerebros en el mundo trabajando para él. Por eso justamente nosotros también acá en este proyecto decidimos usar React. Eh, Como vimos, acá está esto es lo que vimos recién: React es alternativa a Angular, Angular JS, que es la primera versión de Angular, que ya prácticamente no se usa. Hoy por hoy todo es Angular. Perdón, acá hay un error de tipeo. Angular 2 sería acá. Y Vue.js. Y Vue.js es otro framework que las desventajas más grandes que existen en estos frameworks con relación a React, y es muy importante, aunque parezca así una estupidez para decirlo así, Iván sabe que esto no es una estupidez, que React desde su versión 0 hasta la versión actual es compatible en todas las versiones con todos los códigos que vos hagas. Ahora, sin embargo, React desde su primera versión hasta lo que es hoy Angular, no hay compatibilidad. O sea, si vos tenías una aplicación en la primera versión de Angular
y que la querés migrar a la versión actual de Angular, o sea, estás perdido, lo tenés que hacer de cero porque no hay compatibilidad. Esa es una de las desventajas más grandes que hay. Y la otra con Vue.js, o sea, Vue.js directamente de, por ejemplo, están en la versión 17 y en la 18 o la 19 te cambian todo, cosa de que vos tenés que hacer un montón de actualizaciones en tu proyecto. Sin embargo, eso con React es muy raro que pase, es muy raro que pase algo así. Posiblemente puede llegar a pasar en alguna librería y ellos te van a dar la solución de cómo arreglarlo si pasa, pero hemos pasado justamente hace poco un proyecto que estaba en un Angular 15 a un Angular 17 perdón, de un React 15 a 17 y la verdad que no pasó nada, o sea, siguió funcionando igual y es más, pudimos incorporar un montón de funciones nuevas del nuevo React, así que re bien en ese caso. Bueno, y ahora se está, por eso, bueno, bueno, no sé si ahí quedó claro lo que estuve diciendo sobre esto. Sí, sí. Espero que sí, igual no Sí, es Saurín, todo, sí, 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 sí. es Está todo, súper clarito. todo, esto es todo, o sea, lectura más. TypeScript, aparece un nuevo concepto, TypeScript. O sea, de dónde salió TypeScript? O sea, ¿por qué se habla TypeScript? Ustedes capaz no están muy de cerca en el mundo así, todavía, pero cuando estén cerca van a empezar a escuchar que empiezan a hablar ya, no, hoy por hoy se tiene que desarrollar todo en TypeScript, o sea, vamos a usar TypeScript con React, y van a empezar a encontrar que todo el mundo está enseñando TypeScript. Ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿de dónde sale TypeScript? Bueno, TypeScript es como una mutación del JavaScript pero desarrollado por Microsoft. O sea, ahí ya más o menos le estoy diciendo todo por qué se habla tanto de TypeScript. O sea, este TypeScript es un JavaScript que inventó Microsoft para poder tocar su framework.net. Así, esa es la historia. Y fue bueno, por eso es que hoy por hoy que lo quieren empezar a usar, porque el lenguaje que es como un JavaScript tipeado de otra forma, está orientado a objetos, está orientado a la programación orientada a objetos, por lo tanto hace de que muchos programadores lo usen porque la programación orientada a objetos es como algo muy popular dentro del desarrollo, que yo no lo voy a enseñar acá porque no los voy a confundir, es algo muy difícil de entender. Si por ahí vemos en la práctica en algún momento, hablaremos de eso. Pero por ahora no me gustaría entrar en ese agujero negro, que a mí me cuesta inclusive explicarlo. Em, lo que sí que TypeScript es como un lenguaje de programación orientado a objetos y te permite desarrollarlo orientado a objetos. Entonces, como que todo el mundo empezó a decir, vamos a desarrollar las cosas en TypeScript porque está orientado a objetos y ellos le cambiaron el paradigma y no es orientado a objetos, sino orientado a componentes. O sea, los locos agarraron y cambiaron el paradigma de programación orientado a objetos a orientado a componentes. Entonces, de eso se agarraron también un poco de JavaScript, porque JavaScript también empezó su programación orientada a componentes, entonces como que hicieron una fusión ahí. Y la programación orientada a componentes fue extremadamente popular cuando arranca Angular con su nueva versión y React también. Y bueno, y se fue quedando en el tiempo y hoy por hoy ya se utiliza otra cosa, se llama la programación orientada a funciones, que es lo que nosotros vamos a usar. Nosotros vamos a usar programación orientada a funciones, no vamos a usar programación orientada a componentes. Cuando entremos a ver React, yo les voy a mostrar de las dos formas las cosas, pero vamos a nosotros a meternos de lleno con el JavaScript de la programación. Pues el JavaScript moderno, lo que puse acá, es programación orientada a funciones. Y TypeScript es orientado a componentes, no a funciones. Así que por lo tanto, tampoco va a ser necesario que se tenga que estudiar esto. El que usa TypeScript por defecto como lenguaje, así es Angular.
pero Angular utiliza por detrás como una especie de interpretador que traduce todo el TypeScript a JavaScript. O sea que es lo mismo. O sea, no cambiaron nada, solo que tiene por detrás un motorcito que traduce todo a JavaScript y bueno. Entonces, no se cambia esto. O sea, se sigue usando el JavaScript como comportamiento de la web con Angular. Solamente que se escribe en TypeScript y él se encarga por detrás de traducirlo a JavaScript. Bueno, no sé si quedó claro más o menos. Esto de TypeScript lo nombro porque lo van a escuchar y les puede llegar a confundir. Lo de TypeScript. Lo de TypeScript. Acá, por Sí, sí, ejemplo, me quedó mucho más claro incluso del concepto que yo ya tenía. ujú. Por eso puse yo ayer TypeScript acá porque Angular se Sí, maneja sí, con TypeScript. Y vos ya con viste que TypeScript. nosotros estamos utilizando en el proyecto que trabajamos, estamos Sí, utilizando TypeScript. O sea, yo utilizo TypeScript y por ende vos también tenés que mirar un poco eso. Así siempre. que en la programación entre el nuevo Angular, no el JS me equivoqué, no me voy a ponerle JS acá, tenía que ponerle Angular solo, es TypeScript. Ujú. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo, la misma forma de escribir que Java, solamente que tiene un constructor y se lo define como class y tiene unos métodos ya, tiene unas interfaces de inicio, de destrucción y un montón de cosas que mete la programación orientada a objetos y ellos hicieron una mezcla de todo. Sí. Pero a mí en lo particular me gusta, porque yo aprendí la programación orientada a objetos cuando empecé a programar y en lo particular me gusta, pero yo sé que a los desarrolladores JavaScript, que son personas que aprendieron JavaScript así como ahora Jair o Javier está aprendiendo, la mayoría de los programadores JavaScript aprendieron así JavaScript, no aprendieron en un curso así de programación orientada a objetos, como que le costó digerir eso y cuando lo aprenden dice vamos a hacer tantas estupideces para poder hacer una boludez, o sea, vamos a nombrar un montón y vamos a separar en un montón de fases el proyecto para poder hacer, qué sé yo, una boludez. No, o sea, prefiero escribirlo con JavaScript y no necesito declarar un montón de funciones, de interfaces y métodos para desarrollar algo. Bueno, esos son ellos y después están los que son como yo, que nacieron con la promoción en todo objeto, entonces necesitan que las cosas estén estructuradas porque si no se vuelven locos, ¿viste? Ujú. Pero en los proyectos grandes obviamente que las cosas se necesitan de que estén bien hechas para que puedan ser mantenibles y puedan ser entendidos por los demás miembros de un equipo o algún programador que venga después a trabajar en tu lugar. Así que bueno, todas esas buenas prácticas se llevan, se llevan a cabo por eso, porque para que haya una buena organización y todo sea mucho más claro a la hora de leer código. Bueno, entonces pasamos al siguiente punto. Acá en este punto de herramientas de desarrollo de frontend y backend, prácticamente vamos a hablar solamente hablado y las que ya tengo por asentado que más o menos manejan, ya no es necesario hablarlas. Vi que Javier y Jair ya están usando el Sublime Text, Bien. que es este Sí. que está acá, Mm. Sí. que es este que está acá. Sí, Eh, muchos usan eso. sí, el Sublime Yo Text, tengo los dos. sí. Bueno, tenés el Visual Studio Code también. Sí. Buenísimo. O sea, para mí en lo particular, me gusta muchísimo más el Visual Studio Code A mí porque también. es como que tiene muchas cosas integradas. O sea, tiene ya, por ejemplo, vos podés hacer workspaces, que son como áreas de trabajo para diferentes proyectos. Como por ejemplo, podés tener varios tipos de proyectos en diferentes workspaces y ir cambiando, vamos a decir, le cerrás un workspace, abrís otro y así. Mm. Eh, Esa es una de las cosas que me gusta a mí porque en realidad manejo muchos proyectos. Eh, pero para mí basta y sobra con el Sublime, porque el Sublime es livianito y se ejecuta rápido y es como un poquito más rápido, vamos a decirle.
en todo lo que hace. Pero lo que no tiene es esto. No tiene esto que se llama plugins, donde vos le podés instalar ciertas, eh, vamos a decirle, plugin o librerías, como quieran llamarle, como para que él haga ciertas cositas, como por ejemplo, les muestro algo, a ver, eh, esto es un ejemplo nomás, no sé, voy a ponerle test.js, así. Y acá, por ejemplo, le pongo así algo como import y acá tiene un par de cosas y él automáticamente como que te tiene una inteligencia de recordarte como para implementar, para un código que vos por ahí no lo sabes de memoria y él, vos lo podés agregar y él ya automáticamente te lo escribe. O sea, vos con solamente simplemente poner las siglas, él ya te la reproduce. A esto se le llama snippets, a ese tipo de cosas. Inclusive hay este creo que hay, no, hay uno inclusive creo que es de HTML, algo así. Ya ni me acuerdo los snippets que tengo, hace mucho no los uso. Pero después, por ejemplo, este dot, bueno, después vamos a hablar de los snippets. Si vamos a usar Visual Studio Code, después hablamos de los snippets y cómo instalar plugins. Pero para mí basta y sobra por ahora utilizar este que es más livianito para arrancar este primer proyecto que vamos a ir trabajando. Así que pueden trabajar con el uno o con el otro. Igual yo les voy a enseñar. Otra cosa que me gusta es justamente esta integración que tiene acá para abrir la terminal de Windows, en este mundo se usa muchísimo esta terminal. Así que eso es igual yo les voy a mostrar cómo se levanta esa terminal desde la, desde el sistema operativo, así que no se preocupen. Por eso, a ver, seguimos. Bueno, entonces ya más o menos se tienen los dos. Ahora Node, vamos a irnos a Node un ratito. Ya más o menos le comenté que era Node, ¿no? Sí. Y vamos a ver más en detalle ahora. Acá dice, fíjense lo que dice acá, Node es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript 8 de Chrome. O sea, la gente de Google acá se arremangaron los vagos y armaron un entorno de trabajo. ¿A qué se refiere con un entorno de ejecución y trabajo y todo eso? O sea, ellos lo que hicieron es como al instalar Node en la máquina, en el Windows, en el Linux, en el sistema operativo que usted usa, él instala un entorno de trabajo que le permite al lenguaje JavaScript desarrollar una aplicación y poder tener todas las herramientas y las funciones a mano como para poder correr de forma local un servidor web o poder correr de forma local un servicio web, quise decir, o no sé, poder correr paquetes NPM, que es otra de las funcionalidades que tiene esto. Los paquetes NPM ya vamos a ver lo que es. Por lo tanto, este entorno, no sé, Iván, si vos escuchaste alguna vez hablar de la Java Virtual Machine, alguna vez. Sí, La verdad que sí, se escuché hablar de eso. instalaba, se instalaba un Java en la computadora. En el Windows se tenía que Sí, instalar un Java, un SDK, un JK. Bueno, esto más o menos es exactamente lo mismo. O sea, es sí, como justo estuve trabajando con eso para instalar Pentaho, Exacto. Entonces, ¿viste? una virtual machine. Exacto, ¿viste? Entonces es como que vos al instalar Java, ese Java, esa máquina virtual de Java, es como que tenés un entorno de Java que puede procesar y puede compilar código Java y puede ejecutar cosas Java y puede hacer un montón de cosas con los que desarrollan cosas en Java. Bueno, esto es lo mismo, pero para JavaScript, del lado de JavaScript. Claro. Tener que configurar nomás el path, el, las variables de entorno hay que configurar. Claro, eso en Java. Acá no necesitas hacer nada, él lo hace Claro, y todo. eso ahí radica la diferencia. Ujú. Sí, no, igual que aparte que de esto es una cosa totalmente orientada
al mundo web, vamos a decirle, todo esto todo este entorno de trabajo con Node. Bueno, eso más o menos es Node.js. Vamos a ir viendo inclusive más cosas sobre Node.js. Aparte de ser un lenguaje de programación, es esto que está acá. O sea, es un lenguaje porque es un conjunto de kit de herramientas que él te ofrece. Entre eso te ofrece utilizar su lenguaje entre otras cosas más. Bueno, acá vamos a hablar de lo que es Git. Vamos a entrar a la página de Git. Hay dos cosas. Esto es algo muy, por ahí capaz que quede muy abstracto ahora. Eh, Git, Git es como una especie de, imagínense que ustedes están escribiendo un libro y escribieron demasiada cantidad de cosas y en un momento empiezan a actualizar o a borrar cosas que no les gustaron como las escribieron y después de un tiempo se dan cuenta de que no necesitaba borrar eso y se dieron cuenta de que estaba bien lo que escribieron, pero lo borraron y lo perdieron. Bueno, imagínense que Git es una herramienta que te sirve para guardar cosas en el tiempo, para guardar cosas que borraste. O sea, imagínate que vos borraste prácticamente 20 páginas que escribiste y después te arrepentiste y decís, ¿cómo me gustaría recuperarla? Bueno, Git es la herramienta que si vos empezás a manejar el proyecto, ya sea escribir un libro, ya sea lo que estés haciendo, con Git, él te puede guardar, te puede recordar cosas que escribiste hace mucho tiempo y la podés recuperar inclusive. Esa es una de las funciones principales de Git. Por qué se implementó, por qué se implementa esto en el código? Porque Git básicamente es un sistema de versiones. Eso es Git, un sistema de versiones de código. Y como sabemos ya en el software, un proyecto puede tener muchísimas versiones y muchísimas actualizaciones y puede tener muchísimos ambientes y puede estar como centralizado, pero también puede haber muchas personas trabajando por ese proyecto y todas esas personas están queriendo todo el tiempo meter actualizaciones. Y imagínense de que no exista una tecnología y que le dé la posibilidad a todo el mundo de meter esas actualizaciones en el proyecto. Bueno, entonces sería una locura, ¿por qué? Porque ponerle que Jair está trabajando en una lista y Iván está trabajando en el título de esa lista, en el diseño, y yo estoy trabajando en la búsqueda de esa lista, y todos estamos trabajando casi por la misma sección. Y bueno, entonces Iván terminó su diseño de encabezado y la subió, o sea, lo plasmó al proyecto y yo vengo y como que estoy trabajando con el buscador de la lista que es esto, vengo y plasmo también mi cambio y piso todo lo que hizo Iván, le borro su diseño de título y viene Jair y termina también su lista y impacta en el proyecto en el mismo momento y borra todo lo que hizo Iván y borra todo lo que hice yo. Entonces, eh, eso justamente es lo que hace, lo que permite hacer Git, justamente. Permite hacer una fusión de todas las personas que están trabajando dentro de un espacio en el proyecto. Y permite hacer acá dice branching and merging, o sea, él permite que cada uno tenga una rama del proyecto y que después lo pueda fusionar con el proyecto. Y así que bueno, esto lo vamos a ver en la práctica. Si le empiezo a explicar ahora cómo se maneja la arquitectura de Git, es enorme y con el tiempo nos vamos a ir haciendo buenos y así que por ahora solamente quiero que
mantengan en la mente de que Git es un sistema de versionado de documentos. De documentos. Eso es simplemente lo único que quiero que tengan en la mente y después vamos a ver cómo funciona y cómo instalarlo. Cuando lleguemos a un momento lo vamos a instalar, lo vamos a usar. Bueno, después tenemos otra cosa que se llama GitHub, repositorio para alojar nuestro código. O sea, ¿qué carajo es GitHub y por qué parece tener el mismo nombre de Git? O sea, ¿qué está pasando? O sea, y hay mucha gente inclusive mezclanlo, o sea, hay gente que mezcla los conceptos, ¿entienden? O sea, hay gente que agarran y em, hay gente que agarra y piensa que GitHub es Git. O sea, o sea, es tan confuso, están confusos los dos conceptos que creen que es la misma cosa y no es la misma cosa. Vamos a arrancarnos, vamos a decir algo más de Git. Git está desarrollado por Linus Torvalds, que es el creador del kernel de Linux. Y él el vago cuando estaba desarrollando el kernel, que es como el motorcito que hace funcionar un sistema operativo, eh, dijo, o sea, tengo tanta cantidad de versiones de mi kernel que me estoy volviendo loco que ya no sé dónde puse la versión que me pareció que funcionaba mejor que esta versión. Entonces el tipo dijo, antes de continuar con mi kernel, mejor voy a hacer un sistema de versiones para que pueda yo administrar las versiones de mi kernel, o si no, esto se va a desbordar y voy a terminar fracasando. Entonces el tipo se puso a desarrollar primero un sistema de versiones para poder administrar su kernel. Y después de que se hizo Git, aparece el concepto de GitHub. Y GitHub es una herramienta eh, que, que arranca, eh, que arranca con la filosofía de poder administrarse basado en Git. Por eso es que tiene el nombre de GitHub. A ver, no sé si... Bueno, vamos a más o menos explicarlo así como para que sea un poquito más fácil de entender. Vamos a imaginarnos de que GitHub es un espacio, es un disco duro en la nube, así muy parecido al Google Drive, donde vos podés subir tu código y él puede manejar las versiones de tu proyecto, de tu código, puede manejarlo exactamente como lo maneja Git en tu computadora local. O sea, este Git te sirve para tu máquina local, para manejar el sistema de versiones de tu máquina local, y GitHub te sirve para manejar tu sistema de código en la nube. Y GitHub aparece con una filosofía de publicar todos los códigos fuente de todos los proyectos que sean públicos y de que todo el mundo pueda ver el código fuente del otro. Es una locura. O sea, ¿cómo yo voy a regalar mi trabajo? Bueno, esta arranca con esta filosofía para que se pueda compartir el conocimiento. Así como yo hoy le estoy enseñando a ustedes algo que ustedes no sabían, bueno, yo nací con Iván también, nacimos nosotros con esta filosofía de compartir nuestro conocimiento, porque antes la tendencia de los programadores era, mientras más yo sé y otros no sepan, yo más plata voy a tener, pero eso cambió. Entonces pusieron los desarrolladores, dijeron, vamos a armar una filosofía donde podamos compartir el conocimiento. Entonces, en esa filosofía aparece esta herramienta donde ellos te regalan un almacenamiento en la nube, pero con la condición de que todo el código fuente que vos escribas de un proyecto pueda ser libre y todos lo puedan ver. Ojo, que solamente lo puedan ver, no que lo puedan utilizar y hacer plata con ese código, ni que puedan agarrar y manipular el proyecto ajeno para construir otra herramienta. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando que se pueda publicar el código para poder tener ejemplos de implementaciones o se pueden hacer proyectos donde todos puede ser colaborativo. Pero esto está todo bajo licencia. Todos los códigos que se suben en chip tienen una licencia que no se pueden violar.
Y inclusive nosotros podemos subir un código, podemos hacer una licencia, y el que venga y te robe tu código y haga y genere dinero exactamente con el mismo código sin tocar una sola línea de código, puede haber una demanda. Así que siempre hay que tener mucho cuidado también con el código que se sube, que se utiliza o que se copia de GitHub. Y en GitHub se van a encontrar con una mucha cantidad de código, así que a ver, vamos a ver si puedo loguearme de vuelta. Por ejemplo, yo tengo mis repositorios. Esto, por ejemplo, es un repositorio, esto que está acá, y fíjense que este es un proyecto que se llama Nuvie, y acá está todo el código fuente de ese proyecto. Y todas las cosas, todo lo que corresponde a ese proyecto, los CSS, todo está acá. O sea, todo esto está en la nube y si yo te comparto este link así, vos lo vas a poder ver también y vas a poder ver todo el CSS que está subido acá. Así que esto es público y sirve para poder, sirve como para poder hacer código en conjunto. O sea, esta herramienta a nosotros nos va a permitir armar un proyecto y que y que pueda ser colaborativo ese proyecto. ¿Qué quiere decir colaborativo? Que muchas personas estén trabajando dentro del mismo proyecto. Y después vamos a explicar qué son las ramas y ver todo ese tipo de filosofías. Ya creo que me extendí con lo que es GitHub. La verdad que nunca supe cómo explicarlo realmente. ¿Alguna pregunta con GitHub? No, bien. A nosotros GitHub nos va a servir Sencillo. exclusivamente como repositorio para alojar nuestro código. Y que todos podamos tocar un mismo proyecto y que cada vez que se termine un trabajo se pueda subir ese código ahí y vamos a enseñar cómo subir el código, cómo borrarlo, cómo actualizarlo, cómo fusionarlo con otro código y todo eso más adelante. Bueno, el CMD a esta consola, que si yo aprieto la tecla Windows y R y le pongo CMD acá, aparece y le doy Enter, aparece una consola. Esta es la consola de Windows que, eh, que la usan generalmente la mayoría de los programadores. Así que esta es una herramienta para programadores. Se puede usar para otras cosas, pero los programadores, esta es su herramienta fundamental. Eh, el programador que no use esta consola, decía un amigo, hay que dudar mucho de ese programador. Así que hay que acostumbrarse a usar la consola y ahora con el tiempo vamos a ir viendo los comandos que vamos a ejecutar acá. Así que por ahora vamos a usar la consola de Windows. Después vamos a usar el navegador de Chrome, que ya lo conocen ustedes. Después vamos a usar una herramienta que se llama Postman. Eh, Postman es una herramienta que va a permitir que nosotros testeemos API REST, acá ven un ejemplo, y que podamos ver el documento JSON que devuelve una API REST. Y después vamos a ir viendo qué son los métodos, los parámetros, el header, el body, todo eso vamos a ir viendo cuando toquemos y hablemos de API. Pero este Postman es exclusivamente para testear APIs. Y acceso a los recursos de una API, que ahora vamos a saber qué son los recursos. Después otra herramienta que vamos a usar es Robo 3 esta, que es lo que ayer ya más o menos les había comentado, que es lo que vamos a usar acá, es RoboMongo. Así que esto es RoboMongo, o sea, esto se puede bajar e instalar, pero por ahora no es necesario, porque todavía no vamos a trabajar con la base de datos Mongo. Así que esas son todas las herramientas. O sea, yo le dejo la lista acá y ustedes se van a dedicar a investigar cada una de ellas si es que por ahí te faltó información o no le quedó muy claro. Ok, Vamos a bien. parar el video hasta acá para tener un break.